Bien, muy buenos días, queridos hermanos, querida iglesia, queridos amigos que también nos pueden estar acompañando. Es nuestro especial deseo que en esta mañana, una mañana distinta a la que hemos vivido hace muchos años en nuestra iglesia y también en nuestro país, podamos estar disfrutando la palabra de Dios. Hagamos un alto, incluso ya hemos tenido que hacer varios saltos por la contingencia mundial de esta pandemia que estamos viviendo, y más aún en nuestros hogares. Dios ha permitido esto, Dios también no podemos descartar que sea parte de los propósitos del Señor que estemos en este tiempo en casa. Quizás nos hacía falta. Desde la revolución industrial que comenzó allí en Inglaterra hace ya más o menos poco más de un siglo, 1870 aproximadamente, cuando salió el varón del hogar, de la familia, a trabajar a la empresa, a la industria, ya uno de los integrantes quedó fuera del hogar. Después, en el siglo XX aproximadamente, los fenómenos de emancipación, ¿verdad?, de la mujer, femenino, con todas las cosas que han ocurrido también en la sociedad, ha permitido y ha hecho que la familia nuevamente tenga un integrante menos en su casa, que es la madre. Ya estamos viviendo tiempos en los cuales ya la familia está siendo muy atacada y muy disgregada. Pero entendemos también que por la gracia de Dios, y si esto bien es cierto, es una situación difícil que estamos viviendo como país y como en el mundo en general, también podemos aprovechar este tiempo. Aprovechar este tiempo para estar en familia, aprovechar este tiempo para compartir más y conocernos más aún como hijos de Dios, como familia, y también, ¿por qué no?, que es lo principal que entendemos, es que podamos estar en torno a la palabra de Dios, aprendiendo de ella. Es por eso que quiero enviarles un cariñoso saludo. No me es fácil enviarles un saludo sin abrazarlos, sin saludarlos, sin estrecharlos, hermanos, como tenemos la costumbre en nuestra iglesia, pero debemos ser prudentes, debemos ser cuidadosos con lo que estamos viviendo también para evitar más contagios de lo que se están viviendo ya en particular en Chile. Y mis queridos hermanos, trato aprovecho de saludar a todos aquellos que también se están agregando. Tengan a bien, por favor, apartar este tiempo para estudiar la palabra de Dios. Estamos estudiando el Evangelio de Mateo y ya estamos en el capítulo 12, casi terminando el capítulo 12, faltan algunos párrafos nada más. Y la semana anterior habíamos quedado en una situación específica de parte de nuestro Dios. Quiero leer la palabra del Señor que está allí en Mateo capítulo 12. Vaya por favor a sus Biblias y también tiene la posibilidad, si usted no tiene Biblia a mano, si usted es un invitado, ¿verdad?, tiene la posibilidad de ver los versículos en pantalla. Versículos 38 al 42. Dice la palabra del Señor: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Mire, la semana pasada habíamos visto la primera parte, es decir, de los versículos del 38 al 40 de este tema que es la misericordia del Señor hacia un corazón duro. El contexto general que hace mención aquí nuestro Señor Jesucristo, Él en persona,
En este contexto viene desde el capítulo 12. Aquí, si ustedes recuerdan, desde el versículo 22 en adelante, cuando Jesús protagoniza un milagro. Este milagro que hace el Señor Jesucristo, mostrando toda su deidad, es sobre un hombre que estaba ciego y mudo. Y dice la palabra de Dios en el versículo 22, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Dijimos la vez anterior que existen enfermedades y la mayoría de las enfermedades son causa de, ¿verdad?, de nuestras consecuencias, de nuestra vida en general, haciendo alusión de lo que es el pecado que va degenerando en nuestra vida biológica. Pero hay enfermedades que el Señor envía. Recuerda usted el diálogo que tuvo el Señor con Moisés, ¿verdad? ¿Quién hace la lengua, ¿verdad? ¿Quién hace el mudo? ¿Quién hace a tal persona? Y recuerde también que hay otras enfermedades que vienen por acción directa de los demonios o de Satanás. Este es el caso que se presenta en esta situación, en este episodio. Había un hombre que estaba endemoniado y que por causa de ese demonio que estaba allí, estaba ciego y mudo. Bueno, el Señor Jesucristo lo que hizo fue sacar el demonio de allí, de la presencia de este hombre, ¿verdad? De su posesión, de este hombre. Y este hombre entonces comenzó a hablar y a ver. Entonces, ¿qué pasó con los judíos que estaban allí? Mayormente fariseos y escribas. Decían, este no echa demonios sino por Belcebú. Dice el versículo 24, más los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces el Señor Jesucristo dice, ¿cómo entonces puede mantenerse? ¿Cómo puede permanecer en este caso, el reino de Satanás si realmente Satanás echa fuera a Satanás? Sin embargo, él lo que quiere mostrar aquí es, pero si yo echo fuera a los demonios por el Espíritu Santo, entonces ha llegado a vosotros el reino de los cielos. Anteriormente, con la predicación de Juan el Bautista, se decía siempre, arrepentidos porque se ha acercado, ya viene el reino de los cielos. Y cuando ve al Señor Jesucristo, le dice a él, en el momento antes de bautizarlo, le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, este es el mismo Dios, el mismo Señor, el Creador de los cielos y la tierra, que viene a este mundo y muestra sus credenciales. Aquel que iba a ser el Mesías, aquel que iba a ser el Salvador, este iba a hacer estos milagros y estas cosas. Los fariseos les parecía, al parecer, insatisfecho, les parecía insuficiente poder tener todas estas cosas. Sin embargo, vimos también la semana pasada que el Señor Jesucristo había hecho gran cantidad de milagros, en particular en la zona norte de Israel, que es la zona de Galilea donde él vivía. Y donde él también había hecho su centro de operaciones. No olvide que él estuvo en Nazaret y después de Nazaret se fue a Capernaum, ahí a orillas del mar de Galilea, para hacer su centro de operaciones. Entonces él en ese lugar, en esa región del norte, antiguamente la región de Zabulón y Neftalí, él, recuerdan ustedes, en el mismo Mateo que hemos estudiado, Mateo capítulo 8, él sana a un leproso, él sana al siervo de un centurión, un hombre pagano, un hombre que no era de los judíos, y sin embargo le sana a su siervo. También sana a la suegra de Pedro, de uno de los discípulos, recuerda usted. Calma la tempestad, ya estando en el mismo mar de Galilea. Al cruzar el mar de Galilea, muestra también aquí a los endemoniados gadarenos, a cual también los libra de legiones de demonios en estos hombres que vivían entre medio de los sepulcros. Y el Señor tuvo compasión y misericordia de esos hombres y mostró todo su poder para poder deshacer las obras del diablo, porque a eso vino. También vimos que sana a un paralítico en el capítulo 9, del 1 al 8 de Mateo, en este paralítico que no se relata en los otros evangelios. También sana a la hija de Jairo. Jairo era el principal de la sinagoga. También él había escuchado acerca de Jesús. Va y le pide, Señor, mi hija está muriendo, está agonizando. Llega un momento en que la hija muere, tenía apenas 12 años. Cuando llega el Señor Jesucristo dice que solamente está dormida y se burlan de Jesús. Los hombres que estaban ahí, que ya estaban tocando flauta, que ya estaban endechando, que ya estaban declarando que ya había fallecido esta pequeña de 12 años. Imagínense ustedes que se muera su pequeña. Y el Señor Jesucristo la levantó. Le dijo Talita Kumi, que en arameo significa a ti te digo levántate. Y Él tuvo poder sobre la muerte. Y Él tiene poder sobre la vida y sobre la muerte, porque Él es Dios, es el Dios creador, es el Dios que le creó a usted.
Es el Dios que ha determinado también un día en el cual usted va a morir, usted va a partir de este mundo. No piense que tiene todo asegurado en esta vida. Hay algo solamente que usted no tiene asegurado, que es la muerte, es la vida. Usted no tiene asegurado una vida eterna en este mundo. Si usted es sempiterno, es decir, su alma ya permanece, su alma va a continuar más adelante, pero va a tener que dar cuentas al Señor de lo que usted haga en este tiempo. En cambio, aquí el Señor tiene poder sobre la muerte y mostró esto, dando a conocer sus credenciales de que Él realmente era el Hijo de Dios y es Dios mismo. También otros dos ciegos que reciben vista, reciben la vista, un endemoniado, que es el que acabamos de ver también en Capernaum, etcétera. Si en otros evangelios paralelos, recuerda cuando convirtió el agua en vino, cuando sanó al paralítico de Betesda, cuando alimentó a 5.000 hombres, es decir, más de 12.000 personas, y en otra ocasión alimentó a 4.000, cuando Jesús anduvo sobre el mar. Todas estas eran credenciales. Jesús no hacía los milagros por hacer los milagros o simplemente por hacerse popular, sino que hacía los milagros para mostrar a la gente, en particular a los judíos, que Él era el Mesías prometido, Él era el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Por tanto, esa era la razón, el propósito ulterior. No era solamente aliviar, aunque muchas personas fueron aliviadas por los milagros de Jesús, y vaya que no, el tipo de milagros que el Señor hacía, un Señor realmente extraordinario. Lo que ocurría es que Él quería mostrar que Él era el Mesías prometido, el Mesías anunciado. Ahora bien, estos hombres, cuando vieron este milagro de este hombre que estaba endemoniado, el cual el Señor Jesucristo le sanó, de tal forma que el ciego y mudo podía ver y hablar, dijeron en sus corazones: este hombre, no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Obviamente esta era una blasfema. Y ellos dijeron ciertas palabras lo mencionamos la semana pasada, ciertas palabras que lo dejaron en una condición de nunca más perdón. Se habla en esta porción de la Escritura del pecado imperdonable. Y déjeme ser claro y categórico en lo que la palabra de Dios menciona. Ciertamente el Señor Jesucristo y Dios mismo puede perdonar todo pecado. No hay cosa que usted haya hecho en este mundo que el Señor no lo pueda perdonar. No hay situación, una ofensa que usted haya hecho con una persona que el Señor no la pueda perdonar. No hay una blasfemia que usted haya dicho sobre nuestro Señor Jesucristo que el Señor no la pueda perdonar. Pero hay una situación que aparentemente es una excepción a la regla, que el Señor lo hace y que Él es soberano de todas maneras. Y que Él dice, ciertamente dice, a cualquiera, versículo 32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿En qué estamos en este sentido? Jesús lo explica de esta manera en el versículo 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. E incluso en el versículo 36 del versículo anterior de este pasaje, y estamos haciendo todavía la introducción, dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Es decir, ellos quedaron presos de sus palabras, pero no solamente por decir palabras porque las copiaron de alguien, sino que porque las escucharon de un rabino, sino que porque a ellos se les ocurrió y lo pensaron a la ligera, simplemente porque Jesucristo estaba dando a conocer que lo que ellos estaban diciendo era lo que estaba en su corazón, era lo que realmente ellos creían íntimamente en su corazón. Y esa era la situación de nunca más perdón. Ciertamente la incredulidad no puede dar perdón, porque el perdón está sujeto a que usted crea en Jesucristo. ¿Usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Usted cree que realmente Jesús puede perdonar pecados? ¿Usted cree que Jesús realmente puede limpiar su alma? Eso es lo que usted debe creer. Y para creer que puede limpiar su alma, debe creer que su alma está sucia también. Todos sus pecados, todo lo que es palabra, obra, omisión, todo aquello que es motivación, todo aquello que es intención, eso está calificado, está pesado por Dios. Lo tiene perfectamente considerado de las cosas que usted ha dicho y o las cosas que usted ha hecho. Por tanto, todo lo que usted hace, todo lo que usted piensa, todo lo que usted tiene en su intención, el Señor Jesucristo lo tiene valorado. Y eso tiene sin duda una característica y una sentencia de condenación. Lo que está en su corazón es lo que usted habla, lo que usted manifiesta, la forma en la que usted se expresa, eso está en su corazón.
Y el Señor Jesucristo dice que estas personas quedaron en una condición de nunca más perdón porque sus palabras reflejaban lo que estaba en sus corazones. Ahora bien, en esta parte, el Señor Jesucristo da un corolario, da un epílogo de este episodio que han vivido los hombres. Y permítame decirle una cosa. El pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo que hicieron esos hombres no puede ser replicado hoy en día en términos de que nuestro Señor Jesucristo estuvo allí en aquel tiempo, cuando ahí en Galilea, ¿verdad? En cambio, Él no está presente ahora en este momento. Jesús mismo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios de los cielos, Él estaba haciendo milagros para mostrarles a ellos su misericordia, que Él ha sido el Rey que ha prometido que ha llegado. La realeza de Dios ya estaba presente delante de ellos. El reino de los cielos estaba frente a ellos. Y ellos, viendo todas las evidencias, lo negaron. Sin embargo, hoy en día no está nuestro Señor Jesucristo. Pero usted puede creer o no creer en que realmente Jesucristo es Dios o no es Dios. Ciertamente allí la incredulidad es la que le deja fuera del perdón de Dios. Pero no es porque Dios no quiera otorgarle el perdón, es sencillamente por la dureza de su corazón. Y aquí el Señor, a pesar de ver la dureza del corazón de estos hombres y ver la dureza del corazón de los hombres en general a lo largo de toda la historia, muestra este epílogo, que es lo que acabamos de leer. Vuelvo a leer, dice el versículo 38 hasta el 42, dice: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez, del gran pez en este caso, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Entonces el Señor, a pesar de que estos hombres se endurecieron sus corazones voluntariamente, en eso consiste la blasfemia. No es algo que dijeron solamente, sino que al decir estas palabras quedaron en una condición de nunca más perdón, precisamente porque sus corazones eran los que se habían voluntariamente negado a creer ante la evidencia que estaba entregando nuestro Señor Jesucristo. Y ahora el Señor dice esto también en misericordia. Y dice, dice esto, que en el día del juicio se levantarán los hombres de Nínive y se levantará la reina del sur y condenarán a esta generación. Dijimos también la semana pasada que estos hombres no contentos y no satisfechos por las señales que había hecho el Señor Jesucristo, se atrevieron y osaron a decirle: Señor, versículo 38, deseamos ver de ti señal. Es decir, no les bastaba con todo lo que el Señor había hecho. Y el Señor Jesucristo, ya viendo la incredulidad voluntaria de parte de ellos, les dijo lo siguiente: yo ahora no les voy a dar señal porque ustedes son una generación mala y adúltera. Son una generación que no están viendo lo que están viendo, no están entendiendo lo que están entendiendo, no quieren entender, se han cegado voluntariamente. Entonces yo les voy a dar una sola señal, y no es esta, sino que es la señal de la resurrección, es la señal de la muerte y la resurrección. Él habló en términos, citando el Antiguo Testamento, del profeta Jonás, un profeta que vivió por ahí por los años 760 a.C., y él cita a este hombre. Al respecto también quiero decir que ya en ese momento el Señor, para no añadirles más responsabilidad a estos hombres, se comienza a alejar de los fariseos. Ya tuvo después algunas otras pocas incursiones, algunas otras conversaciones relatadas en el libro de Mateo también, pero ya comienza a alejarse porque ve el Señor que estos hombres le rechazan voluntariamente. Y comienza su trabajo plenamente y continúa su trabajo plenamente con los discípulos. Ahora bien, en esta segunda parte, déjeme comentar solamente 2 puntos. Primero, el de los hombres de Nínive que se arrepintieron, y en segundo lugar, muy evidente, ¿verdad?, que la reina del sur,
que también se arrepintió. Y esto es lo que vamos a detallar en este caso. Veamos entonces el versículo 41. Dice la palabra del Señor aquí, cuando Dios les habla, después de que les hubo hablado de que el Señor Jesucristo iba a mostrar una señal inequívoca, una señal en la cual estos hombres después se iban a recordar, que era la señal de la muerte y la resurrección. Entonces Él les dice lo siguiente: ustedes en estos momentos no están creyendo, han cerrado su corazón, tienen su corazón duro. Pero déjenme decirles una cosa, ustedes que se consideran justos, que se consideran buenos, que se consideran buenas personas, porque tienen alto conocimiento, porque hacen cosas para con Dios, aparentemente, ustedes serán condenados, dice. ¿Por qué? Porque no han creído que Dios está aquí, no han creído que Dios Hijo está aquí con ustedes, no han creído que el Mesías prometido está aquí con ustedes. Y dice lo siguiente, y da una sentencia: los hombres de Nínive, versículo 41, se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Bueno, como ustedes saben, ha habido bastantes, no diré controversias dentro del mundo cristiano, porque obviamente creemos estas palabras, pero dentro del mundo periodístico, dentro del mundo científico, dentro del mundo social, e incluso sociológico, ha habido muchas preguntas respecto, bueno, Jonás, ¿qué tipo de personaje es este? ¿Es un personaje mitológico? ¿Es un personaje fantasioso? ¿Esta es una ficción que el Señor ha hecho? Pero déjeme decirle que el Señor jamás usaría una mentira para enseñar una verdad. Jamás. El Señor habla de verdad en verdad. Él es el Dios de verdad. Las cosas que Él dice son verdaderas. Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que ha dicho el Señor Jesucristo se va a cumplir. Y todo lo que ha dicho el Señor Jesucristo, que está inspirado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, escrito por hombres, llevados por Dios, guiados por Dios para escribir. Estos hombres no escribieron cosas a su propio arbitrio o lo que a ellos les surgió en su corazón. Simplemente ellos escribieron las cosas que Dios les ha revelado. La palabra de Dios, esta palabra que está escrita, ha sido inspirada, ha sido guiada por Dios. Y por lo tanto ha sido guiada, que ha sido emanada directamente del corazón de Dios. Él es el que ha dado a conocer a estos hombres las cosas que han de escribir. Y en este caso, en Jonás, acompáñeme por favor al libro de Jonás. Mire lo que dice, es interesante la palabra de Dios en el profeta Jonás. Vaya por favor al Antiguo Testamento, ahí, y estaciónese un ratito en el libro de Jonás. Y para que podamos comprender qué es lo que quiso decir y cuál es la misericordia que mostró nuestro Señor Jesucristo contra estos mismos hombres, que en realidad eran las generaciones anteriores, y le está mostrando esto. Ustedes debieron haber leído acerca del libro de Jonás, se les está diciendo de alguna otra forma. Jonás capítulo 1, versículo 1. Permítanme, por favor. Dice la palabra de Dios: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Interesante, porque este Jonás no es un personaje inventado, sino que tiene padre, tuvo madre, obviamente, nació de una mujer, vivió en cierto lugar, es un personaje histórico que está allí en la genealogía de los hebreos, está dentro de la lista de aquellos que fueron recopilados, que fueron compilados, toda una historia que fueron compilados, incluso puede haber sido por Esdras, probablemente en el Antiguo Testamento. Y bueno, no podría decir yo cuántos, muchos o pocos de los hombres o de los fariseos que vivían allí tenían ciertas aprehensiones con Jonás. También tenían cierta duda si realmente habría sido un profeta o no profeta, pero sí estaba en el canon de los hebreos, estaban dentro de los libros inspirados de Dios. Y aún así, estando dentro de los libros inspirados, había una cierta reticencia por algunas personas. Tanto que es así que en un episodio, cuando nuestro Señor Jesucristo se encontraba en la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Recordando este episodio en el cual el Señor los mantuvo y los sostuvo en la peregrinación en el desierto, en la fiesta de los tabernáculos, en el capítulo 7, versículo 52 de Juan, dijeron algunos de los fariseos, dice, respondieron y dijeron, ¿eres tú también Galileo? Hablando a algunos que estaban creyendo en Jesús, entre ellos Nicodemo. ¿Eres tú también Galileo? Escudriña, decía, y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta.
Yo no puedo decir en estos momentos si ellos no sabían o si ellos estaban voluntariamente ignorando esta situación. Pero ellos eran los letrados, estaban los escribas, eran los intérpretes de la ley. Ellos sabían y habían copiado las escrituras, las copiaban, las escribían, por tanto sabían todas las escrituras. Ellos debieron haber escuchado acerca de Jonás, hijo de Amitai. Vea por favor en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 14, versículos 23 al 25. Esto fue lo que escribieron los mismos escribas tratando de transcribir las escrituras que se habían ya dado anteriormente y que el Señor Jesucristo había validado. Dice, en el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria. Esto es en el norte de Israel en aquel tiempo. Ya había sido dividido el reino a la muerte de Salomón en el año 931. Por lo tanto quedó hacia el norte el reino del norte propiamente tal llamado Israel, y al sur, el reino del sur llamado Judá, que comprendía solamente dos tribus. Pero el reino del norte eran 10 tribus que con Jeroboam se rebelaron ante Roboam en aquel tiempo, en el año 931. Bueno, y dice aquí, y reinó 40 años este Jeroboam. Este es el Jeroboam segundo. El Jeroboam primero reinó en el año 931, pero este reinó posteriormente, en el 793 aproximadamente en adelante. Y dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Versículo 25. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá. La entrada de Hamat era el límite norte, ¿verdad? El que colindaba con el Líbano y con Siria en aquel tiempo. Hoy en día es algo similar. Y el límite sur es el límite que corresponde al mar muerto. El mar de Arabá aquí es conocido, en aquel tiempo era el mar muerto que se conocía como mar de Arabá. Dice, conforme a la palabra de Dios de Israel, el cual había hablado por su siervo Jonás. Note, aquí aparece el siervo Jonás. Puede ser una alcanza de nombre. Dice, Jonás, hijo de Amitai. Es el mismo exactamente que está hablando en Jonás capítulo 1, versículo 1. Y dice, profeta que fue de Gat-Hefer. Esta ciudad de Gat-Hefer es una ciudad que estaba aproximadamente a unos 5 kilómetros al norte de Nazaret. Nazaret, la ciudad donde se había criado nuestro Señor Jesucristo después de volver de Egipto. Por lo tanto, la evidencia está. Ellos lo sabían. Sin embargo, lo negaban voluntariamente. Es como cuando usted lee aquí las palabras del Señor y dice, bueno, arrepentidos y convertidos, dice la palabra de Dios. Pero usted no se quiere arrepentir y está aquí, pero usted lo rechaza voluntariamente. Bueno, esto es lo que hacían estos hombres. No pensemos que nosotros somos o éramos mejores que aquellos hombres. Teníamos el corazón también duro, con dificultades para poder obedecer a Dios. Si Dios dice que debemos orar por nuestros enemigos, bueno, lo hacemos. Si Dios dice que tenemos que vivir en santidad, que huir de la fornicación, huir de no ser envidiosos, de huir de la codicia, porque la raíz del amor al dinero es la raíz de todos los males. Bueno, ¿lo hacemos o no? ¿O seguimos viviendo en esa mecánica? Bueno, eso es lo que pasaba también con estos hombres. Tenía la evidencia de que sí existía un profeta llamado Jonás, personaje histórico, un personaje no mitológico, y ahí estaba. Gat-Hefer, como les mencionaba, estaba allí cerquita de Nazaret. Hoy en día se conoce como Masad, esa ciudad. También, cuando hablamos de Jeroboam, este es el Jeroboam segundo, no es aquel que tuvo la rebelión a la muerte de Salomón, sino que este hombre, Jeroboam II, gobernó entre el año 793 hasta el 753 a.C., aproximadamente, como dice la palabra de Dios, 40 años, según estas fechas. Jonás, hijo de Amitai, vivió y pregonó por parte de Jehová en Israel durante el reinado de este rey de Jeroboam II. También Jonás visitó la ciudad de Nínive al final de su ministerio, después de haber pregonado todo esto en el reino de Israel, ahí en particular en Samaria y lo que es Galilea. Visitó la ciudad de Nínive por mandato de Dios en el año 765 a.C. Entonces, ¿qué pasó? Versículo 2, vamos a Jonás nuevamente. Jonás capítulo 1, versículo 2. Mire lo que pasó, aquí está el mandato.
Jonás ya era profeta era siervo de Jehová, como decía en Crónicas, ¿verdad? Y Dios le dice a Jonás, versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Mire, ¿cómo supo Dios que la maldad de Nínive había llegado a colmo, que ha subido la maldad? Bueno, Él lo ve todo. Él ve todo lo que pasa. Él no tiene problemas de mirar a un lado y que se le pasa otra cosa. Él no tiene problemas de atender una situación y que se le pase otra. Eso no le sucede. Él es un Dios omnisciente. Él sabe absolutamente todo. Sabe lo que usted está viendo en este minuto. Sabe lo que usted está pensando en este minuto. Sabe lo que usted está deseando en este minuto. Sabe Dios perfectamente lo que usted va a hacer después de que usted deje de ver este mensaje. Dios lo sabe. Sabe todo. Y aquí le dice, levántate y ve a esta ciudad. Déjame decirle un poquitito lo que era la condición de Nínive en aquel tiempo. Estamos hablando aproximadamente en el año 765 a.C., tiempo en el cual, como dije anteriormente, Jonás concluyó su mensaje. Él tenía que ir a Nínive. Nínive era la ciudad del reino de los asirios, unos hombres que eran especialmente sanguinarios, no eran cualquier cosa. Según su geografía, para nosotros tener un poquitito de idea y puede mostrarnos, aquí podemos verlo en pantalla, si que alcanzamos a verlo. Nínive estaba situada en la orilla oriental del sector del río Tigris, a casi 1000 kilómetros de distancia. ¿Se puede? ¿Sí? Más o menos a unos 1000 kilómetros de distancia. Era una ciudad de las más antiguas de la que fundó Nimrod. ¿Recuerda usted en el capítulo 10 de Génesis? Nimrod, este vigoroso, este hombre que estaba en forma, que se opuso a Dios, que era opuesto a Dios, este hombre edificó esta ciudad llamada Nínive. Bueno, vamos a tratar para que nos ubiquemos un poquitito de cómo está. Se calcula que en aquel tiempo la ciudad de Nínive tenía 600.000 habitantes. Era toda una metrópolis, considerando la población mundial que había en aquel tiempo. Y sus pueblos eran cercanos, estaban allí de una manera muy cercana a la ciudad central. En cuanto a la política, estaba en plena decadencia. En ese momento, según el calce con la historia y con los reyes que estaban viviendo, estaba reinando Asur-Dan, que era un rey que reinó entre los años 773 al 754. ¿Se puede ver la imagen? Estamos buscando la imagen para que podamos un poco apreciar cuál era la magnitud de esta ciudad y también la distancia en que estaba Jonás de aquella para poder ir a hacer este mensaje. En cuanto a la religión, particularmente siempre los reinos orientales eran politeístas. Sin embargo, a partir de cierta edad, de cierta época, más o menos 20 años antes de que ocurriese este acontecimiento, más o menos unos 20 años antes, el rey Adad-Nirari dijo que confíen solamente en un solo Dios, y ese Dios se llamaba Nebo. Por lo tanto, ya se está transformando en una cultura monoteísta. Sin embargo, no era precisamente en el Dios verdadero. Quiero mostrar básicamente, esta es la ciudad de Nínive, si ustedes pueden apreciar. Si nos alejamos un poquitito, vamos a tratar de visualizar, dale, bien lejos por favor, para poder ver lo que es la distancia que hay con Samaria. Estamos tratando, está un poco lenta la conexión, pero vamos a tratar de ver, tan lejos nomás, para que se vea lo más posible. Ahí. Bueno, mientras se aleja el mapa, vamos a poder verlo. Vamos. Vamos a poder observar que desde Nínive hasta Samaria, que es el lugar donde estaba ministrando Jonás, hay aproximadamente 1000 kilómetros. Entonces, Dios le dijo a Jonás, vete de aquí y anda
a 1000 kilómetros de distancia a pregonar sobre esta ciudad. Los ninivitas eran los enemigos de Israel. De hecho, anteriormente habían tenido algunas escaramuzas y se habla de otro rey, Omri, ¿verdad?, que tenía que hacer algunas negociaciones con ellos. Es más, esto ocurrió en el año 765. La Biblia menciona, y la historia también lo dice, que en el año 722, es decir, solamente 40 años después, los ninivitas arrasan con Samaria. Y Samaria queda, toda su gente queda en una diáspora, ¿verdad?, por todo el reino del norte. Por lo tanto, los judíos no querían nada con los ninivitas. Y este sentimiento también estaba siendo apropiado por sobre el mandato de Dios para con Jonás. Mire, hoy en día pasan muchas cosas en nuestro país y hay muchas situaciones que pueden afectar también a nuestro sentir, pero como hijos de Dios debemos estar seguros y tranquilos de que Dios es el que está en control de toda la situación que estamos viviendo. Y lo que usted está pasando y lo que yo estoy pasando, ¿verdad? Estas situaciones están sujetas al control de Dios y también a la voluntad de Dios. Dios es soberano, a Dios no se le escapa nada. Y Dios en ese momento, cuando le dijo a Jonás que fuese donde Nínive, es porque efectivamente sabía cómo eran los ninivitas. Nadie podía decirle a Dios, pero Señor, mira, ¿cómo voy a ir donde ellos? Mire cómo son ellos, son aquí, son acá. Pero Dios perfectamente pudo haberle respondido, y cuántas veces le dijo, ¿y cómo son ustedes? Ustedes me tienen como Dios, pero ¿cómo viven? Lo mismo pasa para el pueblo de Dios. Nosotros a veces miramos hacia alrededor y pensamos cómo son ellos, cómo son estos, pero no nos miramos a nosotros mismos, de cómo somos nosotros. La verdad es que nosotros no somos mejores que nadie. Así es el corazón del hombre. Está perdido, está oscurecido. El corazón del hombre necesita el perdón de Dios, necesita la limpieza de la sangre de Cristo que la vertió en la cruz. Y aquí es donde dijo ellos, sí, pero resulta que yo amo también a este pueblo. Dios le dijo a Jonás, quiero que pregones contra ellos, porque los voy a destruir, ha llegado la maldad, pero quiero que se arrepientan, porque también los amo como a ustedes. La moral en aquel tiempo, este pueblo se le conocía como una raza sensual y feroz. Vivían del pillaje y se enorgullecían, óigame bien, se enorgullecían de los montones de cabezas humanas que podían traer de sus incursiones y saqueos en otras ciudades. Ellos eran reconocidos porque eran saqueadores de otras ciudades. Bueno, todos los reinos cuando invaden un lugar lo hacen así, pero además se enorgullecían de las cabezas que portaban. A nosotros ocurrió un hecho muy difícil de digerir cuando más o menos en el año 1541, ¿recuerdan ustedes cuando fue fundada la ciudad de Santiago? Bueno, no se acuerdan porque todavía no habíamos nacido. La ciudad de Santiago, bueno, ocurrió algo un día 11 de septiembre también con Inés de Suárez, ¿verdad? En que estaba aquí en Santiago acuartelada, ¿verdad? Y también cortó algunas de las cabezas de los mapuches, de los pehuenches que estaban allí. Bueno, fue algo atroz. Esto era atroz lo que ellos hacían. Eran unos, aquí están, eran unos sanguinarios, era un pueblo sanguinario. Aquí podemos ver en este lugar, ¿sí? Cómo los ninivitas, al invadir otros pueblos, hacían esto. Y mire lo que dice el Señor, lo que dice Dios al respecto. Yo quiero que se arrepientan. Antes de destruirlos, quiero que se arrepientan. Yo los amo. Amo a este pueblo. Amo a este pueblo como amo a Samaria, como amo a Judá, como amo a Babilonia, como un día voy a morir por los pecados de todos. Yo los amo. Imagínese usted, hoy en día que nuestro país, Chile, está tan dividido por según algunos, los buenos y los otros los malos, porque uno siempre se considera que está dentro del bando de los buenos, ¿verdad? Y los demás son los malos. Pero para el Señor somos todos malos. Todos estamos perdidos. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Están todos destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es la muerte eterna. Pero aún así, Dios en su misericordia quiere que este corazón duro que somos nosotros, quiere que nos arrepintamos. Para eso murió Jesucristo. Para eso pagó por nuestros pecados y para eso mostró que es Dios
resucitando al tercer día. En cuanto a la edificación, estos eran hombres muy precavidos y muy buenos constructores. Ellos fortificaron un gran muro interior y otro exterior que tenía un perímetro de casi 100 kilómetros. Imagínense el tamaño de la ciudad, 100 kilómetros de diámetro. Usted sabe que el diámetro, vamos a suponer que es una circunferencia, que es un círculo, la circunferencia, ¿verdad? Es pi por el diámetro, ¿verdad? Si usted calcula más o menos y saca ese simple cálculo, divide el diámetro, divide este perímetro por el número pi, 3,1415,9, 3,1415,9, 26,54, algo así creo que es, le va a dar un diámetro aproximadamente de la ciudad de más de 30 kilómetros. Una ciudad grande, 600.000 habitantes, una ciudad en la cual tenía que ir Jonás. Enemigos de ellos era el pueblo de Israel, y él tenía que ir a predicar para que se arrepintiese. No era una tarea fácil. Dice, a pesar de todo ello, Dios los amaba y también quería que Jonás llevara ese mensaje. ¿Pero qué hizo Jonás? Vea usted un poco la historia. Jonás, capítulo 1, versículo 3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Mire qué interesante. Vamos a tratar de ubicar a Tarsis en el mapa. Y dice, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Usted cree que es posible huir de la presencia de Jehová? ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Verdad? Dice la palabra de Dios. No podemos huir de Dios. Donde quiera que estemos, en cualquier lugar que estemos, si estamos parecidos, escondidos, arriba en el Everest, ¿verdad? O estamos allá en las fosas de las Islas Marianas, abajo, o incluso acá cerquita, en la fosa de Atacama, es imposible. Ahí está Dios. Siempre va a saber lo que estamos haciendo, lo que hacemos. Tarsis, si lo podemos ver en el mapa, ¿aparece? ¿Sí? ¿Puedes buscarlo, hijo, por favor? Tarsis no estaba al lado nororiente, como lo hemos podido ver acá, sino que Tarsis estaba para el lado norponiente de Israel. Tenía que cruzar todo el Mediterráneo. Él se embarcó para ir a Tarsis. Es un lugar donde hoy en día se conoce donde está España, cerca de Sevilla, en la otra costa, por el lado del Atlántico. Imagínese, él estaba dispuesto, si lo alejamos, estaba dispuesto a huir 3.800 kilómetros. Se estiman desde línea recta, desde Jope, desde esta ciudad portuaria donde él se embarcó, 3.800 kilómetros para ir a Tarsis. Estaba dispuesto a recorrer 3.800 kilómetros con tal de no obedecer la palabra de Dios. Sin embargo, no fue posible. Dios lo que hizo, aléjate un poquitito para poder ver aquí, este es España, ¿verdad? Esta es la parte sur de Andalucía, aquí está el estrecho de Gibraltar, y este es el mar Mediterráneo. Déjate, hijo, por favor. Alejado. Bien, más. Vamos a alejar, y vamos a poder ver acá. Corre para allá. Eso, muy bien. Aquí está Jope, en esta parte, en este lugar. De aquí hasta allá hay aproximadamente 3.800 kilómetros. Tenía que él embarcarse en esta nave y recorrer aquí para alejarse de Dios, para huirse de Dios, para huir de Dios. Pero Dios tenía otro plan. Dios tenía el plan de que él tenía que venir acá, a Nínive, para poder predicar a estos hombres, que eran sanguinarios, que eran despiadados, pero Dios los amaba y Dios quería que ellos se arrepintiesen. Bueno, conocen ya la historia, qué fue lo que pasó, y en un momento determinado, en Jonás 1.17, aparece acá la historia de que él fue tragado por un gran pez. Para muchos esto sigue siendo parte de la fábula, pero déjeme contarle que, como lo mencioné la semana pasada, hace aproximadamente un año, el 12 de marzo del año 2019, ocurrió un hecho sin precedentes para el mundo periodístico, pero no sin precedentes para la humanidad, porque ya había ocurrido con Jonás. Lo que había ocurrido es que cerca de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, había sido tragado por una ballena un hombre que era un buzo, que en ese momento estaba sacando fotografías a unos peces. Dice la publicación española ABC Ciencia, dice el fotógrafo, comillas, el fotógrafo de vida silvestre Rainer Schimp, de 51 años, buceaba en la costa de Puerto Elizabeth, en Sudáfrica, tratando de obtener imágenes de la abundante vida marina del lugar, cuando de repente, dice esta publicación, algo gigantesco,
se le vino encima y literalmente se lo tragó. Esta era una ballena de Braille, dice, se continúa la publicación, y dice, una bestia de hasta 15 metros de largo había abierto su boca para alimentarse y accidentalmente tomó este buzo, a chimp, y acabó como cebo. Por suerte, dice esta publicación, el animal no se sumergió y el hombre fue escupido sano y salvo en cuestión de segundos. Un susto que no olvidará en la vida. Bueno, como lo mencioné en algún momento, resulta que en un diario local aquí en Chile, siguiendo esta noticia, el periodista chileno escribió, pero a diferencia del caso de Jonás, esto fue real. La gente no cree, no quiere creer. Esto fue real. Jonás es un personaje histórico, un personaje con genealogía, con ascendencia, un personaje que está ahí en la genealogía de los hebreos. Existió como profeta, vivió en ese lugar, tuvo esta experiencia, y más encima, para dejar en claro que no es una ficción, el propio Señor Jesucristo dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del pez, del gran pez. Imagínense. Algunos obviamente cuestionan también, ¿no? Es que entonces si es, tiene que haber sido una ballena, y si es una ballena no es un pez, porque una ballena es un mamífero. Bueno, estamos hablando de un lenguaje natural. Es un lenguaje natural como se expresa la palabra de Dios. La Biblia no es un libro técnico, no es un libro de ciencia, no es tampoco la enciclopedia británica. La Biblia es un lenguaje natural en el cual Dios le da a comunicar, le hace comunicar al hombre lo que es su voluntad, lo que es su revelación. Y muestra aquí el Señor Jesucristo que el hecho de Jonás fue absolutamente verídico. Entonces, ¿qué pasó? Versículo 17 del capítulo 1 de Jonás. ¿Podemos ver, por favor, la palabra de Dios en pantalla? Dice, Jonás 1:17, dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase y estuviese allí en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esa era la señal en la cual iba a mostrarle a los judíos. Yo no les voy a dar ninguna otra señal. Solamente recuerdo lo que pasó con Jonás. Estuvo en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre. Él va a morir y él va a resucitar. En Jonás capítulo 2, versículos 9 al 11, 9 y 10, dice, mas yo, después de haber pasado esta experiencia, Jonás, estando en el vientre del pez, dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Véalo usted en su Biblia. Jonás capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Dios utilizó este episodio de desobediencia, aunque Dios no utiliza pecado, pero sí tomó en consideración la desobediencia de Jonás para enseñarle a él también lo que era el arrepentimiento. Y así Jonás pudo ir también a Nínive para que estos hombres se arrepintiesen. Jonás estuvo afligido. Bueno, estos hombres cuando escuchen la palabra de Dios se van a afligir. Jonás estuvo desesperanzado porque pensó que ya hasta ahí se acababa su vida por rebelión contra Dios, habiéndose alejado. Bueno, estos hombres también iban a pensar aquello. Dios trabajó en el corazón de Jonás mientras estuvo en el vientre del gran pez. Y dice la palabra de Dios que habiendo entendido esto, dice Jonás, dijo, pagaré lo que prometí. Pagaré lo que prometí. ¿Usted le ha prometido algo a Dios alguna vez? ¿Usted ha estado en dificultades tan grandes que piensa que no tiene salida de esto? ¿Usted ha estado quizás orando, preocupado por un ser querido, por un hermano, una hermana, un hijo, de su padre, su madre, ¿verdad? Y usted en algún momento le ha dicho, Señor, si me das esto, entonces ahora sí que voy a estar contigo, ahora sí que te voy a seguir, ahora sí que voy a creer en ti. Bueno, Jonás dijo, pagaré lo que prometí. ¿Usted le ha hecho promesas a Dios? Cúmpralas. Si no ha podido cumplirlas, arrepiéntase, porque eso también es un pecado. Debemos cumplir lo que hemos prometido. Si hemos hecho promesas insensatas quizás, bueno, ahí trate usted con Dios. Pero Dios lo que quiere es su corazón. Lo que quiere es que usted se arrepienta. Y aquí Jonás se arrepintió, a pesar de creer en Dios, a pesar de saber, a pesar de ser siervo de Dios. Aún así incurrió en desobediencia. Y dijo en ese versículo 9, la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. No hay otro que salve en este mundo. No hay otro que salve en todo el universo. No hay otro que salve. Solamente Dios es el que salva. Quiero decirle una cosa al respecto.
Usted quizás tiene bienes, sus bienes no le pueden salvar. Quizás usted tiene una profesión, su profesión no le puede salvar. Quizás usted tiene un apellido, su apellido no le puede salvar. Quizás usted tiene una cuenta bancaria, tiene muchos recursos, esos dineros no le pueden salvar. Lo único que le puede salvar es Jesucristo. Y Jesucristo le dice que para que usted sea salvo debe arrepentirse de sus pecados. Usted no puede llegar al cielo y decir, ya no estamos a cuenta. No, no estamos a cuenta. Hay muchos hombres que han dicho, yo soy bueno, yo he hecho cosas, pero ninguna de las cosas que nosotros podamos hacer les salva. Y finalmente dice en el versículo 10, y mandó Jehová al pez y vomitó en tierra. Entonces llega Jonás, capítulo 3, versículos 4 y 5, y Jonás llega a esta gran ciudad. Me imagino con el corazón que habrá llegado, un corazón contrito, un corazón arrepentido, un corazón sabiendo que está en la voluntad de Dios perfectamente allí. Y dice la palabra de Dios en el versículo 4 del capítulo 3 de Jonás, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y el versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Mire el mensaje, va a ser destruida. ¿Por qué? Porque ha llegado la maldad delante de Jehová. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Los hombres se arrepintieron. El vestirse de cilicio, en este caso, ¿verdad?, de una vestidura negra, era señal de arrepentimiento, pero era lo que ellos estaban exteriorizando del cambio que había ocurrido en sus corazones. Para que ustedes sepan, esto fue el año 765. Esto registra la historia que estaba ese rey. Sin embargo, solamente 40 años después, en el año 722, Nínive cambia la generación. Y estos hombres vienen y arrasan con Samaria. Mire lo que significa. Por pensarlo de una manera, Dios está enviando una persona, un profeta, que le anuncia que deben arrepentirse si no van a ser destruidos por parte de Dios, y Dios tenía muchos otros ejércitos y aún él mismo podía con su propia mano destruir a Nínive completamente en un abrir y cerrar de ojos. Ellos se arrepienten, pero posteriormente, en 40 años después, en el año 122, arrasan Samaria. Sin embargo, esta generación se salvó, esta generación se arrepintió, esta generación que le hacía culto a Nebo y anteriormente a Istar y a otros dioses, esta generación confió solamente en Dios. ¿En quién confía usted? Porque solamente confiar en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, que vino a morir por sus pecados, solamente eso le puede salvar. Ahora, lo que sucedió con este pueblo de Nínive, más adelante, desde el año 765 hasta el año 612, estamos hablando más de 150 años después, finalmente Dios ya no les aguantó más a este pueblo. Esta generación se arrepintió, pero las que vinieron después no se arrepintieron. No siguieron el camino de Jesucristo, el camino en este caso de Dios, el Dios del Antiguo Testamento, Dios, el único Dios, Jehová, que vino como hombre, como Jesucristo, ¿verdad? Este mismo Dios que mostró toda su clemencia, toda su misericordia, después en 150 años, finalmente levantó al reino de Babilonia y arrasó con Asiria. Hasta ahí nomás llegó. Bueno, ¿qué era lo que pasaba con esto? Volvamos, Mateo capítulo 12, versículo 41, dice, y los hombres de Nínive se levantaron en el juicio con esta generación y la condenarán. Se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Jonás, un hombre imperfecto, un profeta de Dios que a veces ponía su corazón por sobre la palabra de Dios. Un hombre imperfecto. Aún así predicó la palabra de Dios y estos hombres se arrepintieron. Pero, ¿qué le está diciendo Jesús aquí a los fariseos y a los escribas? Pero aquí delante de ustedes hay alguien que es mayor que Jonás, que es el mismo Dios. Y ustedes están mostrando su dureza y ustedes no quieren creer ante la evidencia de todo lo que les he mostrado de que yo soy el Dios que ustedes esperaban. ¿Por qué? Porque estos fariseos actuaban así, porque ellos se creían mejores que otros. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 11, dice, el fariseo, comparándose con un publicano, habían ido estos dos hombres a orar al templo, dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias
porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ellos se creían mejores que otros. ¿Usted cómo se considera respecto de las demás personas? ¿Se considera que es mejor? ¿Considera que porque tiene cierto conocimiento es más que el otro? ¿Considera que porque tiene cierta situación económica es más que el otro? ¿Considera que porque tiene trayectoria y experiencia en algo es más que el otro? ¿Sabe? Ante Dios somos todos pecadores. Y no hay cosa que nosotros podamos hacer, no hay obra que podamos hacer, no hay situación que nosotros podamos considerar en que pensemos que vamos a ser aceptos ante Dios, en que Dios tiene que aceptarnos. Dios no tiene que aceptarnos. Pero Dios en su misericordia, porque nos ama igual como amó a los ninivitas, igual como amó a los de Samaria, igual como amó a los de Judá, igual como ama a todo el mundo. Él está esperando que nosotros nos arrepintamos. Una y otra vez, el Evangelio, desde el capítulo 3 de Génesis, toda la palabra de Dios, desde el capítulo 3 de Génesis hasta el capítulo 20 de Apocalipsis, está mostrando la lucha y el amor de Dios para que este hombre, para que la raza humana se arrepienta delante de Dios. Dios creó las cosas perfectas y Dios va a terminar y concluir las cosas perfectas. Pero para eso Él requiere que usted se arrepienta, para usted salve su vida. No la va a obtener, no la va a obtener de otra forma, que no sea creyendo en el Señor Jesucristo. Y nuestro Señor también pone otro ejemplo. En el capítulo 12, ¿verdad?, del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, menciona en el versículo 42 a la reina del sur. Estos dos ejemplos se los menciona a estos hombres duros de corazón. Permiso. A estos hombres duros de corazón. Uno, el caso de la predicación de Jonás sobre Nínive, y el otro aparece este ejemplo que muestra de la reina del sur. Dice el versículo 42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. También, nuevamente, se ha presentado bastante historia o controversia probablemente dentro de esta reina. Pero vamos a tratar de un poco desarrollar este tema. La reina del sur, ¿de qué reina del sur está hablando? Si nosotros recordamos un poco, vaya por favor al libro de primer libro de Crónicas, estemos ahí. Aquí es donde se registran, ¿verdad?, los hechos de los reyes. Vaya por favor, primero de Reyes, primero de Reyes, capítulo 10. Quiero aquí mostrar de dónde nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, toma esta historia para poder mencionarla. Dice la palabra del Señor, veamos allí el primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 1 adelante, dice, oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oros en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó para ti para ponerte en el trono de Israel,
porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Esto fue parte del episodio que se vivió y que esta reina del sur viajó hacia allá. Si nosotros viésemos en el mapa también, nuevamente vamos a ver dónde está Sabá, para poder ubicar este caso es de una mujer, ¿verdad? Una mujer que tenía su propio dios, de su propia dinastía, pero esto está en tiempos en los cuales estaba Salomón reinando. Si nosotros recordamos un poco la historia, si usted hace el calce con la historia y con las fechas, podrá calcular que Salomón nació por allí por el año 993 a.C. Él nació, ¿verdad? No por la relación del pecado de David y Betsabé, aunque fue hijo de Betsabé también, pero fue cuando ya estaba en orden la situación y él estaba casado. David estaba casado con Betsabé, no fue el hijo de, digamos, de este pecado, sino que el hijo de este pecado ya partió a la presencia del Señor muy pequeño. Salomón comenzó a gobernar el reino de Israel. En este caso, en ese tiempo, no es como en los tiempos de Jonás. En ese tiempo Israel era todo uno. Y el reino solamente se dividió cuando Salomón murió, en el año 931 a.C. Entonces Salomón, que fue el tercero de los reyes, estuvo Saúl, David y Salomón, el tercero de los reyes que gobernaron todo Israel, el norte y el sur, que en ese tiempo no estaba dividido, comenzó a gobernar aproximadamente en el año 971 a.C. y terminó su mandato a su muerte, ¿verdad?, en el año 931, es decir, 40 años. Salomón tenía 22 años cuando comenzó a gobernar. Él comenzó a gobernar a la muerte de su padre David, por su mandato. En el cuarto año de su reinado, es decir, en el año 967 a.C., cuando Salomón llevaba 4 años gobernando, comenzó la construcción del templo. Ese templo en el cual Dios le había dicho de que iba a hacer casa para él, ¿verdad? Y que iba a mostrar su gloria a todas las otras naciones. La construcción del templo le llevó 7 años. Por lo tanto, él terminó de construir en el año 960, cuando Salomón ya llevaba, de los 4 más 7, llevaba 11 años de su reinado. Es decir, note, imagínese, él reinó 40 años, ¿verdad? Un cuarto de su tiempo de reinado, ya recién había terminado el templo. Fue en el año 20 de su reinado, estamos hablando del año 951 aproximadamente, cuando Salomón hizo negocios con Hiram. Hiram, este era el hombre que venía, que era del Líbano, ¿verdad? Y que le ofreció toda la madera, tanto de cedro, ¿verdad?, como de ciprés, para precisamente estas construcciones que él iba a hacer. Posterior a esa fecha, desde la mitad de su reinado en adelante, desde el año 20, aproximadamente en ese tiempo se sitúa este episodio en el cual la reina de Sabá viene a verlo, en el cual el rey Salomón estaba en su apogeo, estaba en su cúspide, estaba en su momento más alto, tanto de gloria, de sabiduría, de construcción, de edificación, tenía paz con todos los otros pueblos y además espiritualmente estaba muy bien. Él ya había escrito Eclesiastés, había escrito en este caso también los Proverbios, y había escrito el Cantar de los Cantares. Su fama era conocida en todo el mundo. Entonces aquí es donde esta mujer encuentra, escucha su fama y decide: voy a ir a verlo. No tengo invitación, el rey no me conoce probablemente, pero voy a ir a verlo porque quiero inquirir, quiero saber acerca de su fama y de su magnificencia, de su poder. Fíjese que esta reina, dice la palabra de Dios, leo nuevamente, Primero de Reyes, capítulo 10, versículo 1, dice: oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Pero note usted lo que dice en particular la palabra de Dios. Dice que la reina de Sabá había oído de las famas que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová. Ella era una reina. Quiero un poquitito ver acerca de esto. Si bien es cierto, Salomón había alcanzado esta fama,
quiero mencionar un poquitito de dónde era esta mujer. Sabá era un lugar lejano a Jerusalén, aproximadamente entre 2000 a 2000 kilómetros de aquí a, digamos, desde Sabá hasta Jerusalén, donde estaba ya permanentemente viviendo Salomón. Si nosotros vemos en el mapa y podemos alejarnos para ver un poco, ver la distancia, alejémonos, hijos, por favor. Quiero mostrarles, por favor, un poquitito acerca de esto. Esta parte está en África, en la costa suroriental de África. Alejémonos nomás. Vamos a ver, si ustedes se fijan, aquí aparece un país que se llama Etiopía. Hay algunas personas que piensan que Sabá está aquí también en Arabia, en el sur de Arabia. Esta es la península arábica. Hoy en día este país se llama Yemen. Pero resulta que en este lugar había tanto tribus de los sabeos como en este otro lugar de Etiopía y también de Somalia. Este es el país de Somalia. Y en esta costa también lograban incursionar, lograban habitar. Este lugar, esta zona hoy en día es conocida como el Golfo de Adén, y esta parte es la parte del Mar Rojo. La parte del Mar Rojo, el mismo que cruzaron los israelitas, pero mucho más al norte. Ellos cruzaron el Mar Rojo por mano de Dios, allá cerca de la península en península del Sinaí. Sin embargo, estamos hablando acá de la península arábica, donde están todos los países árabes. Si nosotros nos alejamos un poquitito más hacia acá, hacia abajo, vamos hacia abajo, por favor, no, al otro lado, eso, aquí, desde aquí hasta acá, donde está Jerusalén, aproximadamente, de aquí hasta Jerusalén hay aproximadamente unos 2000 kilómetros. De aquí también para acá hay unos 2000 kilómetros. Era un viaje que en aquel tiempo, en carruaje, podría demorarse perfectamente unos 3 meses. Bastante tiempo. Recuerdo que el año 2016 tuvimos la oportunidad de viajar a Paraguay en vehículo. Bueno, nos demoramos aproximadamente, sacamos la cuenta porque nos fuimos tranquilos, dormimos 3 noches, ¿verdad?, por territorio argentino. Demoramos unas 60 horas, pero se puede hacer el viaje en menos en vehículo, pero aquí no. Y para llegar a Paraguay, recuerdo que recorrimos 2000 y tantos kilómetros, incluso tuvimos la oportunidad de ir hasta Foz de Iguazú, hasta Brasil. En total recorrimos pasando por Ciudad del Este, unos 5000 kilómetros ida y vuelta en ese viaje que fuimos a buscar a nuestro hermano misionero, a nuestro hermano Mauricio allá. Fue una buena experiencia, una linda experiencia. Ahora bien, esta persona que pudo haber estado acá, como también pudo haber estado acá en esta zona, viajó esos 2000 o 2500 kilómetros hasta Jerusalén para conocer a Salomón. Ahora, pero note lo siguiente, estos hombres, esta era una dinastía que, según cuentan los historiadores, es que era una dinastía matriarcal, es decir, eran reina tras reina las que gobernaban en aquel tiempo. Estamos hablando que es aproximadamente en el año 951 a.C., cuando llevaba 20 años gobernando Salomón, estaba en su apogeo. Bueno, fue sin invitación esta mujer, pero lo que le interesaba era lo siguiente: yo soy reina, decía ella, él es rey, yo tengo súbditos, él los tiene, yo tengo dominio, él los tiene, yo tengo edificaciones, tengo mi ciudad, él los tiene, yo tengo mi templo, a mi Dios, él los tiene, yo tengo dinero. Era un reino que estaba enriquecido por agricultura y por el comercio, que iba hasta Asia y África. Tenía mucho dinero esta mujer, y tenía mucha fama también. Entonces ella decía, tengo todo esto, pero ¿qué es lo que me llama la atención de Salomón? Me llama la atención, y como dice el versículo 1, ¿verdad? Dice, la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová. Me llama la atención, porque sí, él tiene eso, y tiene incluso mucho más, pero lo tiene por su Dios. ¿Cómo es esto que lo tiene por su Dios? Voy a ir y voy a preguntarle, voy a hacerle preguntas difíciles. Y dice la palabra de Dios, vuelva por favor a Primero de Reyes, capítulo 10, en el versículo 2 del capítulo 10 dice, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro, y gran abundancia, y piedras preciosas, y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía.
Ella quería realmente saber cuál era la fuente de su sabiduría, cuál era la fuente de su riqueza, cuál era la fuente de su dominio y por qué tenía paz con los países vecinos. Bueno, versículo 3 dice, y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, imagínense, imagínense, ella, imagínense, llega la reina y Salomón, aparte de responderle todas esas cosas, ¿verdad? Todas las preguntas difíciles, ¿por qué tú crees en este Dios? ¿Cómo es que Dios te da esta sabiduría? ¿Cómo es que Dios te permite escribir? Tú escribiste esto, ¿verdad? Sí, tú escribiste esto, pero ¿quién te dio esto para escribir? Toda tu vasta experiencia, Salomón en ese momento habrá tenido, no olvide, comenzó a gobernar a los 22 años, llevaba 20 años, debe haber tenido unos 42 años. Era un hombre experimentado, pero no tanto. Para todas las cosas que escribió hasta ese momento, ¿de dónde obtienes tú tu sabiduría? Bueno, de Jehová, de Dios. Hermano querido, ¿de dónde usted obtiene la sabiduría para poder vivir, para poder tomar decisiones en este mundo, para poder saber lo que usted tiene que hacer, para agradar a Dios, para cumplir con la voluntad de Dios? Bueno, esas eran las preguntas que tenía esta mujer sobre este hombre. Cuando una persona le pregunta a usted, ¿y por qué asiste tanto a la iglesia? Son fanáticos, ¿por qué van tantas veces? ¿Por qué cantan? ¿Por qué obedecen al pie de la letra la Biblia? ¿Por qué lo consideran si los tiempos han cambiado, la sociedad va cambiando? ¿Por qué ustedes le hacen caso a la palabra de Dios? Por lo mismo, porque la palabra de Dios es plenamente vigente. Cuando usted la abre, lo que usted puede ver es Dios mismo hablando a nuestras vidas. Pero esto lo escribieron personas hace mucho tiempo, eran otras épocas, otras culturas, pero el corazón del hombre no ha cambiado. Dios sigue siendo un Dios inmutable, un Dios que ama a esta humanidad, un Dios que ama a este mundo caído, este mundo materialista, este mundo egoísta, este mundo que está destruyendo el único hogar que Dios le ha puesto a esta humanidad para poder vivir. Este es el Dios que ama. Entonces, esta mujer quería saber cómo es que tú obedeces a Dios, cómo es que tú tienes la sabiduría. La sociedad de arquitectos, esto que les voy a mencionar está escrito en el libro de Stanley Ellison, en la página 106, un libro llamado Hacia el conocimiento del Antiguo Testamento. Él escribió sobre esto, sobre la Sociedad de Arquitectos de Illinois en Estados Unidos. Dice que ha calculado su valor, el valor del templo que Salomón había construido, en aproximadamente 87 millones de dólares. Mire lo que costó el templo de Dios. Usted podrá decir, pero Dios necesita un templo tan apoteósico, con tanto lujo. Bueno, Dios le dio los planos de esa estructura, no olvide usted, y la mayor parte del oro la reunió David. Esto está en Primero de Crónicas 28, 19, no lo busquen necesariamente, estúdielo más adelante. Dice, y la pregunta es, ¿por qué una casa tan adornada cuando había tanta gente pobre? Solamente porque Dios había dicho una sola cosa en ese momento. Y dijo que este templo se construyó para que se reflejara la gloria y la grandeza de Dios de Israel y simbolizara esa gloria para todas las naciones. Y la casa, dice que tengo, en 2 de Crónicas, capítulo 2, versículo 5, 2 de Crónicas 2:5, dice, y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Lo único que quería mostrar en ese tiempo, con este templo, Dios a las demás personas, era de que los otros reyes tenían todos sus temas, sus pompas. Usted ve cómo hoy en día es construida las edificaciones allá en la península arábiga, hoy en día. En ese tiempo no era distinto. Siempre fueron un pueblo enriquecido porque son los descendientes de Ismael, del hijo mayor de Abraham, que era 14 años mayor que Isaac, usted recuerda. Bueno, quería mostrar Dios que era distinto, que era diferente, y llamar la atención. Y llamó la atención precisamente de esta reina. Fue para allá. Versículo 5, vuelva por favor al capítulo Primero de Reyes, capítulo 10, donde está hablando la reina a este rey Salomón. Y le dice que ella estaba asombrada. Dice, asimismo cuando vio la comida de la mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, quedó asombrada.
pero ¿por qué este templo? ¿Cómo es que lo tienes dividido? ¿Por qué tienes un altar de holocaustos a la entrada? ¿Por qué tienes un lavacro? ¿Por qué dices acá que dentro de esta edificación tienes un lugar santo? ¿Por qué tienes un lugar santísimo? ¿Qué es el lugar santísimo? Todas esas cosas debió haberle preguntado esta reina. Y Salomón le respondió una de todas esas: yo no hago las cosas por lo que yo quiero y por lo que yo creo, sino que hago las cosas por lo que Dios dice. No es mi corazón el que está aquí, es el corazón de Dios aquí representado. Es el tabernáculo de los cielos. Es como Dios quiere comunicarse con la humanidad y contigo especialmente, Reina del Sur, para que tú conozcas que hay un solo Dios que es perdonador. Salomón le mostró a la reina los tipos de sacrificio que hacían al Señor, en lo que se demuestra la misericordia de nuestro Dios. Le mostró los sacrificios de paz. Le mostró el perdón por el sacrificio de sangre que estaba en el altar de bronce. ¿Recuerda usted? Ahí a la entrada. Era el tabernáculo ya en grande, convertido en un templo. Le mostró la pureza, cómo Dios demanda de la gente pureza, y es una pureza obtenida solamente por la limpieza, representada por el lavacro que estaba ahí en la entrada del templo, después del altar. Le mostró también el poder de Dios, tanto en sustento como en toda su misericordia, con la mesa de los panes de la proposición, con el altar de oro, con el candelero. Le mostró también la presencia misma de Dios. Debió haberle mostrado por fuera, ¿verdad?, lo que era el lugar santísimo. El lugar santísimo donde le explicó: aquí está el arca en el cual se muestra la presencia de Dios, y aquí es donde entra el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez en el año, en el día de la expiación, para poder remitir los pecados, ¿verdad? Y que nuestros pecados queden cubiertos, porque yo le sirvo a un Dios perdonador, yo le sirvo a un Dios que me ama, y ese Dios puede ser tuyo. Entonces el rey dijo la reina, después de haber quedado asombrada con todo lo que hacía Salomón, le dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía, dijo ella, yo no lo creía. ¿Cuánta gente, hermanos queridos, querida iglesia, cuánta gente se acerca a nosotros a preguntar cosas que no cree? Nos pregunta por preguntar, para saber qué decimos. Pero una vez que usted le muestra el corazón de Dios, dice: yo no lo creía, no lo había visto así, no lo pensaba. Y lo deja usted en una situación en la cual, como decía, ¿verdad?, el rey Agripa ante Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Hay mucha gente que está en estos momentos aquí como en la cornisa. Está para creer. Quiero creer, pero no quiero creer. Sé que lo que Dios dice es verdad, pero no me atrevo a lanzarme, porque no quiero dejar mi vida. No quiero dejar todo lo que he hecho. No quiero dejar todo lo que he construido. Déjeme decirle a usted, querido amigo, que usted está en esa duda. Todo lo que usted ha hecho para pretender alcanzar la benevolencia de Dios no le alcanza, no le da, no le sirve. Lo único que le sirve es su arrepentimiento, arrepentirse de sus pecados y creer que Jesucristo ya pagó sus pecados. Usted no tiene que pagar por sus pecados. Jesús ya los pagó en la cruz del Calvario. Jesús ya derramó su sangre para que usted y yo seamos salvos por la gracia de Dios, no por méritos, porque por méritos sería una situación injustificada para cada una de las personas. Todas las personas han de ser medidas por una sola medida, que es la fe. ¿Creo o no creo en Cristo? Pero para eso usted debe arrepentirse de sus pecados, arrepentirse de sus motivaciones, de sus malos actos, de sus malos pensamientos, arrepentirse de haber ignorado al Señor, arrepentirse de haberse burlado del Señor. ¿Cuántas bromas se hacen en contra de nuestro Señor Jesucristo? Y aquí esta mujer dijo, versículo 8 del capítulo 10 de Reyes, dijo: bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Hermanos queridos, el hecho de ser cristianos no nos garantiza que estemos exentos de la pandemia, que estemos exentos del coronavirus, que estemos exentos de que un familiar nuestro pueda sufrir, incluso hasta que pueda perecer. No nos exime de eso, porque el Señor ya pagó por nuestros pecados, porque el Señor ya nos perdonó. Lo que sí nos permite ver es cómo nosotros vamos a enfrentar este mundo que se derrumba, así como la bolsa de comercio se derrumbó un 22% durante la semana pasada. Bueno, así las esperanzas de las personas
se derrumban cuando ven que lo que ellos consideraban que era su seguridad para vivir ya no está. Pero ahí está Jesús, ahí está Dios tendiéndole la mano para que pueda tomar a Jesús y para que pueda decir: Señor, me arrepiento, Señor, te necesito, Señor, he vivido mi vida lejos de ti, como hizo esta mujer. Aparentemente por el texto en Primero de Reyes no se ve que esta mujer haya sido arrepentido, pero vuelva por favor a Mateo capítulo 12, que es donde nosotros estamos estudiando. La reina del sur dice: se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. No era sabiduría humana, era sabiduría de Dios. Era la que está aquí, en la palabra de Dios. Y dice: y he aquí más que Salomón en este lugar. Esta mujer, dice la palabra de Dios, dijo Jesús mismo, que se levantará y condenará. Eso significa que esta mujer se arrepintió, porque no va a pasar por el juicio. ¿De qué juicio? Ahora piense usted de esta mujer, una mujer poderosa, que en cuanto a lo que era gobernante, una mujer que pudo haber dicho: yo no necesito ningún Dios y no necesito a Dios, tengo todo para vivir. Una mujer que no era judía, una mujer que dijo: tengo todo y no me hace falta nada más. Una mujer que Salomón no la había invitado. Una mujer que dijo: quiero ir y preguntarle, ¿de dónde obtiene la sabiduría este hombre? Una mujer que acudió a Salomón para ser salva, para arrepentirse. Y un hombre, y Dios aquí utilizó a Salomón, un hombre imperfecto, un hombre que después cedió a la sensualidad, un hombre que habiendo alcanzado el apogeo, que todo lo que Dios le había dado para gobernar correctamente al pueblo de Israel, todo Israel, después cedió y opuso una opresión bastante fuerte sobre el reino, sobre los habitantes de Israel. Bueno, este era un hombre imperfecto, que aún comunicó la palabra de Dios, y personas se convirtieron por su testimonio. Y Jesús dice aquí: pero aquí hay más que Salomón frente a ustedes. Ustedes, fariseos y escribas, que tienen el corazón duro, que han blasfemado contra el Espíritu Santo, que han dicho que yo hago las cosas por Satanás, por Belcebú, el príncipe de los demonios. Aún así quiero decirles de esta advertencia, que en el día del juicio, esta mujer se levantará y los condenarán a ustedes. Los hombres de Nínive se levantarán y los condenarán a ustedes. Quiero decirles, hermanos queridos, que el día del juicio, ¿a qué juicio se refiere? Está simplemente en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 12. Con esto vamos a terminar. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 12, dice la palabra de Dios: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Déjeme decirle lo siguiente: este es el juicio en el cual van a pasar todas las personas, sin excepción, que no se han arrepentido de sus pecados, que no han confesado que Jesucristo es su Señor y es su Salvador, y que por tanto no se han convertido y no han vivido su vida para servir al Rey de Reyes, al Señor de Señores. No importa lo que es la denominación, lo que sí importa es el hecho de que usted se arrepintió o no se arrepintió ante Dios. Si usted en este momento no está arrepentido ante Dios de sus pecados, usted está en peligro y va a pasar por este juicio. Pero si usted se ha arrepentido y usted se arrepiente hoy, no va a pasar por este juicio. En este juicio dice la palabra de Dios que está el trono en el cual está sentado nuestro Señor Jesucristo, aquel mismo que fue asesinado, ¿verdad? Que fue sacrificado, que Él se permitió que fuera así para inmolarse, para darse en rescate por los demás. Este mismo Jesucristo que resucitó de entre los muertos y que subió a los cielos, ahí va a estar sentado en este trono. Él es el que va a juzgar. Y dice la palabra de Dios que vi a los muertos. Esta es la visión que le mostró Dios, en este caso nuestro Señor Jesucristo, a Juan el apóstol. Y dice: vi a los muertos grandes y pequeños. Aquí delante de Dios van a estar reyes, van a estar súbditos, van a estar esclavos, van a estar profesionales, van a estar empleados, van a estar personas de Cerro Navia y de Las Condes, van a estar personas de Argentina y de Chile, van a estar personas de
de Italia y de Sudamérica. Van a estar personas de Hong Kong y también de Rusia, de Corea y de Estados Unidos. Van a estar allí todas las personas sin excepción que no se han arrepentido de sus pecados. No importa si es grande o si es chico, no importa si es poderoso o si es noble, no importa si es humilde o si es prepotente. Van a estar todas las personas allí, delante de Dios. Un día usted le va a tener que dar cuentas a Dios de lo que Dios le entregó y su respuesta ante este evangelio que lo salva. Si usted no se arrepiente de sus pecados, va a estar allí, delante de este trono. Y ahí usted va a poder ver, dice la palabra de Dios, y los libros fueron abiertos. Los libros, hay muchos libros. Cada obra que usted hace queda escrita en un libro. Cada pensamiento que usted tiene queda escrito en un libro. Cada intención que usted tiene, que emana de su corazón, queda escrito en un libro. Cada motivación que usted tiene de su corazón está escrita en un libro. Y el Señor en ese momento va a abrir los libros de su vida. Así como si estuviese en esta pantalla. Toda su vida va a estar mostrada ante usted. Y usted no va a poder allí reclamar nada ante Dios. Usted no va a poder decir, Señor, pero yo hice buenas obras. Señor, pero yo hice esto. Señor, pero yo cumplí con mi propósito. Yo fui un buen padre. Yo fui un buen hijo. Yo hice todas las cosas que tenía que hacer. Bueno, tenía algunas cosas. También fui a la iglesia algún día. También escuché la palabra de Dios algún día. Pero ahí están todas las cosas escritas. Nada de lo que usted pueda hacer, ninguna obra que usted pueda hacer, le absuelve y le salva de eso que está escrito. La única forma en que esas cosas que están escritas sean borradas, sean quitadas delante de Dios, es que usted se arrepiente de sus pecados y reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. En su corazón, hoy en día, ahora lo puede hacer, pero en ese momento no. Pero ya está el veredicto dado, y el veredicto dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. El libro de la vida es el libro en el cual están escritas todas las personas, e inscritas todas las personas que un día se arrepintieron ante Jesucristo y doblaron su rodilla y le pidieron perdón al Señor Jesucristo por sus pecados. Y dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. No hay obra buena que anule una obra mala. No está diciendo eso. Dice que fueron juzgados según sus obras. Usted hizo pecado, usted va a ser juzgado. Usted va a ser condenado. Y esto es lo que quiere el Señor para usted. Así como amó a los hombres de Nínive, que usted puede decir, pero yo jamás he sido como los hombres de Nínive. ¿Está seguro? ¿Está seguro cómo está su corazón? Y el Señor Jesús, en estos momentos, ama a Chile, a pesar de cómo somos los chilenos. Somos un pueblo que le hemos dado vuelta la espalda a Dios. Somos un pueblo que no atendemos a la palabra de Dios. Somos un pueblo materialista, somos un pueblo egoísta, somos un pueblo que pensamos en nosotros mismos antes que en los demás. Pero lo peor de todo es que somos un pueblo que no creemos en Cristo. Decimos que creemos en Cristo, pero vivimos como nosotros queremos. Este es el mensaje de salvación que le dio el Señor Jesucristo en persona a estos hombres duros. Y aún le estaba diciendo, aún tienen la posibilidad, cuando vean la señal del profeta Jonás, cuando vean que el Hijo del Hombre muera y resucite, ahí ustedes se van a poder dar cuenta y van a poder entender que esa es la gran señal de la cual ustedes están demandando. Hoy en día, mis queridos amigos que me están escuchando, ese episodio ya ocurrió. Los restos de Cristo no descansan en la tumba de José de Arimatea. No están allí. No están los restos. Jesús resucitó. Y testigos fueron más de 500 personas que estuvieron allí. Y Él les dejó en cargo a los discípulos que predicaran el Evangelio hasta el fin de los días, hasta cuando Él venga. Y eso es lo que estamos haciendo, para que usted no se pierda, para que usted tenga vida eterna creyendo en el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, este último versículo, en Juan capítulo 3, versículo 16, un versículo muy conocido, pero quiero que lo atesore en su corazón. Si usted todavía no es creyente, dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, así como amó a los ninivitas, a los de Samaria, a los de Babilonia, aún amó a Nimrod, aún amó a todas estas personas que se le han opuesto al Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha hecho la obra. Dios ha mostrado las evidencias. ¿Cuánto le ama a usted? Ahora hay una respuesta que usted tiene que dar. Y esa respuesta es creer o no creer. Si usted cree, se va a saltar este juicio.
Pero si usted no cree, va a tener que comparecer en este juicio en el cual hay una sola sentencia, que es culpable. Pero Dios quiere salvarlo. Quiero invitarlo a que usted ore al Señor en esta hora. Así como los hombres de Nínive se arrepintieron, así como los judíos, otros se arrepintieron, así como yo me arrepentí en un momento de mis pecados, y muchos otros, la iglesia del Señor se ha arrepentido de sus pecados. Quiero invitarlo a que usted ore. Orar es conversar, converse con el Señor y dígale más o menos de esta forma, de cómo usted puede orar y recibir el perdón de Dios, un perdón gratuito. No tiene que pagar por esto, porque Jesús ya lo pagó. Cierre sus ojos, por favor, y ore conmigo de esta forma. Señor, te doy gracias por escuchar tu palabra. Te doy gracias por haberme dado este tiempo. Gracias por estar en casa, Señor, escuchando este mensaje. Y, Señor, reconozco por las palabras que están escritas en tu Biblia, en tu palabra, de que yo soy pecador y que por eso merezco la condenación. Señor, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón porque sé que los he ignorado voluntariamente. Te pido perdón, Señor del cielo, porque sé que tú eres el único Dios. Ahora entiendo, Señor, que tú viniste, moriste en la cruz del Calvario para pagar mis pecados. Y ahora, Señor, yo reconozco que esos pecados por los cuales moriste también estaban incluidos los míos. Yo te pido perdón, Señor, y te ruego, porque creo que esa sangre que vertiste, esa sangre que fue derramada, fue eficaz para limpiar mis pecados. No lo puedo entender, pero lo acepto, porque tu palabra lo dice. Y, Señor, en esta hora, en este momento, yo te abro la puerta de mi corazón y te pido por favor que entres en mí para que me hagas una nueva persona, que limpies todo lo que está en el interior de mi corazón y pueda, Señor, ser yo una nueva criatura. Ahora pasar de criatura tuya a ser hijo tuyo, hija tuya. Te doy gracias, Señor, también porque sé que al perdonarme también me das un tremendo regalo. No fueron los regalos de la reina del sur, que vino y le presentó 120 talentos de oro a Salomón, sino que yo estoy recibiendo de parte de ti más que el dinero, más que la posición, más que un título, más que el bienestar en este mundo. Estoy recibiendo la salvación. Y yo lo creo ciertísimamente, Señor. Creo, Señor, que tú realmente eres el Hijo de Dios que vino a morir por mí y que también me otorga, porque solamente tú tienes el poder de entregarme este gran tesoro que es la vida eterna. También, Señor, en esta hora, ayúdame, por favor, en mi incredulidad, porque ahora, por la obra del Espíritu Santo, estoy creyendo en ti. Pero también, Señor, quiero pedirte que me ayudes a vivir en este mundo en el cual te he ignorado y tengo que aprender a vivir de nuevo. Tal como dijo Nicodemo, tengo que nacer de nuevo. Y acabo de nacer de nuevo, porque tú has puesto tu Espíritu en mi corazón. Señor, en esta hora te doy gracias. Estoy a tu servicio. Soy tu siervo, Señor, y soy tu Hijo. Para ti la gloria. Te doy gracias en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, hemos concluido. Si usted ha tenido la posibilidad de orar al Señor, usted es un hijo de Dios y es una persona salva. Que el Señor nos permita. Nos vemos entonces el día jueves cuando transmitamos el día jueves de oración y también el próximo domingo para continuar el Evangelio de Mateo. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias.